El día de hoy tenemos una clase que, como les dije, es una clase única y la clase de hoy se titula El líder que equivocó sus prioridades. Y vamos a hablar acerca de la tensión que hay como líder que vivimos entre lo que nuestra familia requiere y lo que la iglesia o nuestro liderazgo también requiere y cómo podemos enfrentar esta tensión. Y no es que yo tenga ninguna preferencia especial, pero creo que son los mejores invitados, oradores que va a haber durante todo el diplomado. No creo tener ninguna razón para decirlo, pero estoy muy contento de que los invitados de hoy son mis papás, Omar y Tere. Ellos viven en México, pero están de visita, están aquí en casa, así que yo estoy en el comedor y ellos están en un cuarto aquí muy cerca, a unos metros, lo cual me da mucha felicidad tener a mis papás, pero también quería que pudiera ser de bendición para Ayale, ya que ambos tienen una gran preparación en el área de familia, han escrito varios libros, ambos han estudiado mucho el tema y estoy seguro que lo que van a presentar va a ser de gran bendición. Mi papá pues sirvió muchos años como pastor, ya está jubilado en diferentes funciones en México y mi mamá es maestra, pero también tiene un doctorado en familia. Así que ella actualmente todavía trabaja como terapeuta familiar, como consejera, apoyando a personas que enfrentan diferentes situaciones y ambos también dan clases en diferentes universidades, han dado clases y están apoyando. Así que estoy seguro que lo que van a presentar hoy va a ser de gran bendición. Y bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de esta noche con una oración, así que los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de Dios para esta sesión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder conectarnos y sobre todo de poder seguir preparándonos para poderte servir mejor. Señor, quiero pedir que puedas utilizar a Omar y Tere esta noche para que lo que van a presentar pueda ser de bendición para cada uno de los participantes. Y Señor, quiero pedir también por cada una de las personas que están conectadas, que van a participar y los que verán también el video posteriormente, para que lo que se va a hablar, para que lo que vamos a aprender nos pueda servir para poder servirte de una mejor manera, pero también para poder servir a nuestras familias y poder cumplir con nuestras responsabilidades en nuestros hogares. Pedimos tu dirección y tu compañía y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les doy el paso a mis papás para que ellos ahora puedan continuar con la clase de esta noche. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos da gusto saludarles en esta hora y pues posiblemente conocemos a algunos de los que están aquí porque hace 9 años estuvimos por acá y anduvimos en algunas iglesias y luego también en línea hemos estado con algunos de ustedes. Así que bueno, posiblemente ya nos conocemos y nos da mucho gusto estar aquí con nuestro hijo y en este momento con ustedes para presentar este seminario que es muy importante para cada uno de nosotros, los que de alguna manera estamos involucrados en el liderazgo de la iglesia. Es un honor para nosotros poder hacer esta disertación con ustedes y bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Juan es un fiel miembro de la iglesia. Tiene 10 años de casados y 2 pequeños hijos. Justamente uno de ellos cumplirá años el próximo lunes. Y bueno, ellos han planeado hacerle una pequeña fiestecita, invitar a sus amigos más allegados de la iglesia y de la escuela, y también invitaron a algunos padres para que el lunes puedan celebrar el cumpleaños. Pero resulta que el sábado, mientras Juan anda en sus actividades, es un anciano de la iglesia,
muy querido por la iglesia, lo han reelegido 5 años seguidos en el cargo, porque no hay otro como Juan, entregado en cuerpo y alma al servicio de la iglesia. Y bueno, ahora cuando tiene los planes para el lunes celebrar el cumpleaños, resulta que 2 días antes, un querido hermano misionero de la iglesia se acerca y le dice: Juan, tengo algo muy importante. Resulta que acabo de terminar una serie de estudios bíblicos con una familia y quieren bautizarse, pero la persona mejor para hacer el llamado eres tú. Así que, ¿cómo ves? ¿Vas a hacerle el llamado? Y Juan dice: claro que sí. Ustedes saben como iglesia que cuentan conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y entonces el hermano le suelta la invitación y le dice: hermano, ya nos comprometimos. El lunes a las 6 de la tarde vamos a ir para hacerles el llamado a esta familia. Juan se queda de pronto sorprendido. Dice: 6 de la tarde es la misma hora en que vamos a celebrarle la fiestecita a mi hijo. Pero, pues, ¿qué hago? ¿La fiesta o la obra del Señor? Este hermano ha estado por 1 año dedicado todos los lunes a estudiar. Así que, ¿qué puedo hacer? Y Juan dice: sí, hermano, sí voy. Pero cuando ya se comprometió, entonces se acuerda: ¿y cómo le digo a mi esposa y a mi familia que no voy a estar el lunes en la fiesta de mi hijo? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y entonces Juan se pone a pensar. Ya se comprometió. Él siempre ha ido donde lo han invitado, y más para hacer el llamado al bautismo a una persona. Entonces, ahora él se pregunta: ¿y cómo le digo a mi esposa que no voy a estar? Esta tarde queremos lanzarles una pregunta. ¿Ustedes qué le aconsejarían a Juan que haga? Pueden escribirlo, o si quieren, alguien quiere abrir su micrófono, ya sea que lo quiera hacer aquí o por el chat. A ver, hermanos, díganme ustedes, ¿qué le aconsejarían a Juan que haga? Ya dijo que sí, pero choca con algo que es muy especial también para él como padre y para su niño. A ver, mis hermanos, esta es una situación que con frecuencia nos ocurre. A mí, como pastor en mi ministerio, me pasó muchas veces, y por eso quise compartir este caso con ustedes. A ver, ¿quién quiere escribir? Bueno, alguien puso aquí, su hijo es primero. Mi primer ministerio es mi hogar. Es en el hogar. Muy bien, ¿alguien más que quiera decir algo? En realidad, Qué emoción, la fiesta del niño, puso alguien. Yo opino que primero es su hijo, mi primer ministerio es mi hogar, con su familia. ok. Juan lo entiende así, pero el hermano que lo está invitando lo ve desde otra perspectiva y dice: hermano, primero es la obra de Dios. Así que usted no me puede fallar, hermano. Usted siempre ha dicho que está disponible para nosotros todos los días. Y, hermano, es un alma por la cual Cristo vino a morir. Situaciones como esta. Yo creo primero el bautismo, dice alguien por aquí. Bueno, ya se dividió el grupo como los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Ya hay de los dos grupos. Pero esta situación es muy común que nos ocurra a los líderes de la iglesia. Y es fácil aconsejar a otros, pero cuando nos toca a nosotros, quiero decirles que no es tan fácil. Quiero compartir así brevemente otro caso muy rápido. Berta y su esposo. Berta asiste a una iglesia y ella es la encargada de la iglesia. Yo sé que aquí varias de las damas son también encargadas de la iglesia. Y ella le gusta llegar a tiempo a la iglesia, solo que su esposo no piensa igual.
Y el sábado en la mañana, Berta se truena, como dicen los dedos, ¿verdad? Diciendo, ¿qué hago? ¿Me voy y dejo a mi esposo y a mis hijos? ¿O los espero y llego tarde? Así que Berta ha tomado la decisión de irse sola, aun cuando eso puede significar que su esposo y sus hijos no vayan a la iglesia. Pero Berta dice, yo soy la encargada. Es más, yo soy la que tengo las llaves de la iglesia. Si no llego a tiempo, pues el programa se va a retrasar. Así que ella ha hablado ya con su esposo y con sus hijos, pero a ellos parece que no les interesa mucho. Y entonces yo les pregunto, ¿qué consejo le daríamos a Berta? Tengo por lo menos aquí dos opciones. Una es, pues, llegar tarde a la iglesia, ni modo, pero va a llegar con su esposo y con sus hijos. O la otra es renunciar a su cargo. Definitivamente, ella puede decir, yo no soy capaz de desempeñar esa responsabilidad. Mis hermanos, ¿qué le dirían ustedes? Igual, pueden escribirlo o pueden abrir su micrófono, como gusten. Que vaya a la iglesia, escribió Muy bien. Sonia. Que se vaya, y aunque su esposo y sus hijos no vayan, ¿verdad? Pues si ya están grandes, ya sabrán qué hacer. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Soy Margarita. Muy bien. Bueno, pues yo me iría. Yo me iría porque la salvación es individual. Muy bien, usted se iría. Muy bien. Gracias, hermana, por su opinión. ¿Alguien más? Cuando hay un compromiso con el Señor, creo yo, y yo acepté un cargo, creo que al ver la situación de mi familia que no va, yo tendría que hablar a la junta y decir, prefiero por un tiempo no ser la encargada porque mi familia es mi primera iglesia y voy, en vez de venir sola, voy a con la ayuda de Dios venir con ellos. Muy bien, aquí alguien escribió algo parecido a lo que usted dice que vaya con su familia y delegue esa responsabilidad a otra persona. La responsabilidad es lo primero, por lo tanto me iría, puso otra persona, y otro puso continuaría yendo a la iglesia. También que la responsabilidad con Dios está primero, puso alguien. Muy bien. Como ustedes ven, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? No es fácil, y aquí hay diferentes maneras de pensar. Y unos creen que Dios es primero, otros creen que debe esperar a su esposo y a sus hijos, y que es mejor llegar tarde con su familia que llegar a la iglesia temprano, pero llegar sola. No vamos a decir exactamente ahorita qué es lo correcto. En realidad, cada situación puede ser diferente, pero en el tema vamos a analizar y posiblemente vamos a encontrar respuesta a esta pregunta. Pero estas dos situaciones que planteamos es el dilema que vivimos todos los que somos líderes en la iglesia, en menor o mayor grado. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y bueno, Salomón en Cantares escribió, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Hermanos, qué difícil es decidir. Decidir a veces y actuar sabiamente ante situaciones como estas. Por eso hoy vamos a estudiar, estudiar la vida de un hombre que tuvo que decidir y ordenar las prioridades de tal manera que no supo hacerlo, se equivocó al ordenar sus prioridades. Y estoy queriendo compartir la pantalla. A ver, permítame tantito.
¿Sí se está viendo ya la pantalla? Sí, sí, ya se ve. Ah, ok. Y estamos hablando de John Wesley o Juan Wesley. Este hombre equivocó sus prioridades. Y bueno, vamos a contar la historia de él brevemente porque vamos a analizar lo que tiene que ver principalmente con este aspecto que queremos enfatizar, que es el orden de las prioridades. Y bueno, cuando él era muy pequeño, en cierta ocasión en su hogar, pues algo originó el fuego y comenzó a incendiarse. Y bueno, ustedes saben que cuando sucede algo así, pues los padres inmediatamente corren a ver a sus hijos, ¿no? Para ver dónde están sus hijos y querer salvarlos y entonces sacarlos de donde están. Y entonces él comenzó comenzaron a sacarlo y comenzaron todos a sacar a todos los hijos, sacaron a uno, sacaron a otro, sacaban a todos, eran 19 hijos. Y entonces, de pronto, cuando ya estaban todos afuera, corriendo, asustados, entonces comienzan a contar, 1, 2, 3, 4, comienzan a contar, y eran 18, les faltaba uno. Y desesperados, pero ya el fuego había avanzado tanto que ya no les permitía entrar, ya no podían ir a rescatar a ese hijo. Pero de pronto alguien se dio cuenta, así como están viendo en la imagen, que John, que era un niño muy pequeño, estaba asomándose por la ventana. No habían llegado, no sé si había bomberos, pues no habían llegado, no había forma de rescatarlo, y entonces se les ocurrió una gran idea, hicieron una escalera humana, y así fue como lo rescataron. Y desde entonces su madre dijo que él era un tizón arrebatado del incendio. John nació el 17 de junio de 1703 en un pequeño pueblo de Inglaterra. Y sus padres, Samuel y Susana, fueron los que lo instruyeron, los que le dedicaron tanto tiempo como pudieron, sobre todo su madre, para orar con él, para enseñarle todos los aspectos que tienen que ver con valores, con la religiosidad, hacían el culto familiar y se esforzaron por transmitirle todo lo que pudieron, porque esta madre y este padre sabían que ahora, al ser ese hijo salvado de morir tan pequeño, ahora ellos creían firmemente que Dios tenía un propósito para él en la vida y ellos querían ser parte de la formación de este niño para que pudiera llegar a ser cumplir con el propósito que se le había asignado. Ellos deseaban que llegara a ser un gran hombre. Él fue creciendo, estuvo estudiando, llegó a estudiar hasta el grado de maestría. En 1727 él terminó su maestría y fue ordenado como sacerdote el 22 de septiembre de 1728. Y bueno, aquí hay una pregunta que queremos analizar. Más bien tenemos aquí dos preguntas que queremos analizar. Pero yo aquí le voy a pedir, no sé si voy así con la pantalla, así, si voy a alcanzar a ver lo que escriben en el chat. Si no, le voy a pedir a alguien que me lea lo que escriben en el chat. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar con esto? Con leer lo que están escribiendo. Hermana Berta, ¿se anima? Porque al tener aquí la pantalla completa, no alcanzo a ver. Pero vamos a pedirle a alguien que nos lea las respuestas a esta pregunta. ¿Qué influencia? Las respuestas. Muy bien. Estaré pendiente. Claro que sí. Adelante. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué influencia tuvieron los padres de Wesley en su ministerio? Quizá debo agregar, antes de a lo mejor que escriban, que a raíz de ese incidente que mi esposa acaba de exponer, especialmente Susana, su madre, le dedicó cuerpo y alma, no solamente a Juan, sino a todos los hijos. Pero de alguna manera ella hizo más énfasis en Juan, porque ella lo veía como alguien que era un milagro y por lo cual debía hacer mucho. Y Juan llegó a ser un gran hombre de Dios y de servicio a la iglesia.
Amén. ¿Hay alguna respuesta? No, no han escrito. Tal vez van a decirlo. Ok. Nosotros ya mencionamos algunos aspectos. Entonces, no sé si quieren ampliar este aspecto. Bueno, para Juan, definitivamente la influencia de su madre, no solamente para Juan. Juan tenía otro hermano que se llamaba Carlos Wesley, autor de muchos de los himnos que hoy cantamos en el himnario. Estos dos hermanos, de manera especial, fueron ministros en la causa de Dios, hicieron un trabajo sobresaliente y ellos siempre reconocieron que el trabajo de sus padres, los consejos de su madre, las oraciones de ella y de él también, de su papá, el culto familiar que era realizado invariablemente en la casa de los Wesley, definitivamente hicieron huella en la vida de Juan y de Carlos, su hermano. Okay. El hermano Alberto Zárate puso como respuesta que tuvieron influencia en su salvación y en su educación, y la hermana Ruth puso que tuvo una gran influencia en su vida espiritual. Ok, muy bien. Posiblemente aquí va a haber más comentarios porque ahora vamos a aplicarlo a nosotros como líderes. Y la pregunta es, ¿qué hábitos transmiten los padres a los hijos que son la clave para motivarlos a ser líderes eclesiásticos? Posiblemente alguno de ustedes pueda comentar lo que sus padres hicieron por ustedes, cómo influyó esto para que ustedes llegaran ahora a ser líderes, cómo llegaron a involucrarse y abrazar la iglesia de tal forma que decidieron ser líderes, o qué están haciendo ustedes para que sus hijos también repitan esos patrones en el liderazgo. Podría leer aquí lo que dijo una hermana, la hermana María Staico. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y creo que eso es la clave, ¿verdad?, de dedicarle todo lo que se pueda formar en los hijos, los principios. Y ahora usted está diciendo qué influencia. Dice, con su ejemplo al servicio, dice acá, Ana Guapaya, con su ejemplo. ¿Qué podemos? Usted hizo la pregunta, ¿verdad? Y ya están respondiendo con su ejemplo al servicio. Ese es una característica que es importante en la formación de los hijos. Quiero compartirles, entre tanto alguien más quizás se anime a decir algo. Yo soy un testimonio de lo que es una madre que ora. Mi papá no fue adventista, pero mi mamá sí. Y entonces ella, aunque éramos 10 hijos, y ella siempre cuidó de que nosotros estudiáramos y leyéramos la Biblia. ¿Cómo olvidar que muchas veces yo ya estaba por irme a jugar fútbol cuando oía el grito de mi mamá, ¡Omar! Y ya volteaba y me hacía la pregunta, ¿ya estudiaste? No, mamá, le decía, pues primero a estudiar su Biblia. Y no sé, los que somos adventistas de muchos años recordamos que antes estaba más fuerte la tarea que hoy. Hoy leemos un capítulo, ¿verdad? Y ya se nos hace mucho. No sé si va a llegar el día que vamos a leer nada más un versículo. Pero en aquel tiempo había que leer 3 capítulos y el sábado 5 para leer la Biblia en un año. Y yo quiero decirles que después de Dios, yo llegué a ser un pastor gracias a la obra, al testimonio de mi mamá. Qué bonito. Okay. Qué lindo. Dice acá, dice la hermanita Sonia Olaya, con el ejemplo y mucha oración por los hijos. Mucha oración, dice la práctica desde niño y el ejemplo de los padres. Creo que Juan Wesley fue por su trabajo creo que fue por su trabajo en la iglesia.
En mi familia fue mi madre quien inculcó en mí el amor a Dios, dice Luz Blanca. Alberto Zarate dice, en mi caso es diferente. Yo recibí el llamado en 2013 en la iglesia adventista y trato de ser testimonio a mis hijos y el trato para toda mi familia y en todo lugar, y sé que fácil no es. Gina Salazar dice, yo solo vi el ejemplo y mi mamá y mis hijos lo mismo. Amén. Muy bien, así que aquí vemos hábitos, el hábito del estudio de la Biblia, de la oración. Hay una hermana, la hermana Ruth, que tiene la mano levantada, que quiere decir algo. Y antes había la hermana María, escribió, mis abuelos, ya que mis padres no eran adventistas, me pusieron en manos la Biblia, me enseñaron a estudiarla, a orar y a tener una relación personal con el Señor. Y veo que la hermana Maribel y la hermana Ruth quieren decir algo, así que podemos dar la palabra primero a la hermana Ruth y después a la hermana Maribel. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un gusto saludarles. Algo que me gustó mucho de mis padres es que, bueno, aparte de lo que se ha mencionado, que oraron y nos impartieron la costumbre de leer la Biblia y otras cosas más, fue el sacrificio que ellos hicieron cuando yo soy de Ecuador y vivía en Quito, y cuando nos mudamos de Guayaquil a Quito, había una iglesia muy cerca de donde vivíamos, pero nosotros no nos acoplábamos a esa iglesia. Entonces los padres nos llevaron a otra iglesia y esa nos gustó, que era la iglesia central de la ciudad, y no estaba cerca, pero ellos decidieron llevarnos siempre a esa iglesia porque nos gustaba. Estábamos organizados, teníamos escuela sabática de niños, había más niños, había el club de conquistadores y todo. Y eso nos ayudó a todos a mantenernos dentro de la iglesia, y todos de esa forma pudimos también llevar y tener el ejemplo de nuestros padres. Ellos también fueron líderes y nosotros también, sus hijos, lo seguimos haciendo. Y eso también me lleva a mí, que me tocó hacer lo mismo con mis hijos. Ahora vivo aquí en los Países Bajos y nos mudamos, y cuando mis hijos estaban pequeños, tuvimos que igual ir a otra iglesia donde había más niños, escuela sabática, donde ellos se sentían bien. Ahora ya están jóvenes y ellos tienen un bonito grupo de jóvenes donde se reúnen siempre, hacen tanto actividades espirituales como sociales, y es un gusto verlos, que son casi como 20 jóvenes donde ellos participan, y yo no tengo que decirles nada, ellos mismos dicen, mamá, tenemos que ir a la iglesia mañana, qué actividades hay, qué hay que hacer, etcétera. Entonces creo que eso es un ejemplo, y al mismo tiempo doy gracias a Dios que mis hijos están también involucrados dentro de la iglesia, y creo que es Amén. lo que agradezco a Dios por ello. Amén. Tu testimonio. Aquí el hermanito José está levantando la mano. José Rivera. Sí, creo que la hermana Maribel quería decir algo antes y después el hermano. José, está bien. Hermana Maribel, quería comentar algo. Ya no la veo, sino al hermano José. Hermano José Rivera, por favor. Bueno, Gracias. estoy en la ruta todavía. Yo desde pequeño yo nunca tuve una guía espiritual de parte de mi mamá o de familiar alguno. Bueno, dentro de casa sí tuve el apoyo de mi mamá, en la guía, la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo por sostener a la familia. Pero me gustó algo que aprendí, que me gusta, cuando entré a la vida espiritual y pongo como maestra ¿cómo se dice?, de constancia, de perseverancia, de ese trabajo, de ese amor hacia que Dios le puso en el corazón,
un modelo que tengo de la hermana María Guarechico. Fue para mí el modelo, una persona que prácticamente me enseñó el camino espiritual, aparte de que había otra persona me estaba empujando, me estaba guiando, pero vi y veo en la hermana María ese trabajo, ese amor, esa dedicación. A tratarme como que quisieran niños, así, cuidar y proteger como la madre que yo dejo ser del chico del incendio. Entonces, eso para mí ha sido una guía, eso ha sido para mí una guía, ahora ya prácticamente en la vejez. Y yo creo que es eso lo que nos hace, el amor a Dios nos impulsa a, a trabajar y ayudar y a enseñarle a otros cómo es el amor que Dios nos da para poder llegar a otra persona, cómo poder ayudar a otra persona, que si yo no tengo amor o esa dedicación de trabajar para Dios con amor, con deseo, con constancia, yo creo que es vana la vida, bueno, no será hermana, pero no sería tan fuerte la vida espiritual. Muy bien, muchas gracias. Solo quisiera añadir, hermanos, que nosotros, los líderes de la iglesia, en realidad tenemos una tarea mucho más difícil, porque si a alguien quiere Satanás destruir, es a los líderes y a nuestros hijos. Y cuán importante es que nosotros redoblemos nuestros esfuerzos. De otra manera, ustedes han escuchado el dicho por ahí que es muy común, que dice: hijo de pastor, ¿qué más dice? Esa no me la sé. Hijo de pastor, Lo peor. lo peor. Y bueno, puede ser también los hijos de los ancianos. Y en la iglesia lo señala, ¿verdad? No por el nombre de Juanito, sino por el hijo del anciano de la iglesia o del encargado de la iglesia. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a hacerlo. Vamos a pasar a otra parte. ¿Cómo fue? Pastor, aquí hay un comentario que no quisiera dejar, ¿verdad? Porque él escribió, dígalo. Por favor, Benjamín Jones. Yo nací en un hogar cristiano desde que tengo uso de razón. Aprendí desde pequeño el orden y el respeto y el estudio por la palabra de Dios. También siempre participaba en las programaciones y siempre mi padre fue anciano de la iglesia hasta que me tocó ser anciano también. Amén. Gracias. Amén. Sí. Pasemos ahora para ver otra parte de la vida de este hombre a quien le llamaron el tizón arrebatado del incendio. Veamos un poquito sobre su noviazgo y matrimonio. Bueno, aquí hay una interesante pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, antes tal vez de la pregunta vamos a compartir un poquito sobre ello. Juan Wesley tuvo siempre una interrogante en su mente y del cual vamos a discutir enseguida un poco. ¿Quién puede servir mejor? Él creía que podía servir al Señor más si permanecía soltero que si estaba casado. Y llegó a los 49 años siendo soltero. Siempre, sí le gustaron algunas muchachas, tuvo algunas novias, pero su hermano Carlos, que aunque él sí se había casado, de alguna manera le decía a Juan, tú no te puedes casar porque tú tienes que estar viajando, tú eres el corazón de este movimiento metodista, así que no te cases porque vas a ocuparte con tu mujer, con tus hijos y vas a descuidar la obra de Dios. Así que Juan llegó a asimilar esa pregunta y a pensar realmente que si él se casaba, la obra de Dios quedaría a medias y que él ahora iba a tener que atender a su familia. Vamos a ver entonces aquí una pregunta que también queremos que ustedes den su opinión. ¿Quiénes pueden prestar un mejor servicio a la iglesia? ¿Los líderes casados o los solteros? A ver, señores. Yo creo que los casados. ¿Sí? Yo creo. Muy bien. ¿Por qué lo cree usted así, hermano?
Bueno, podría decirlo de esta manera. Cuando dos personas están trabajando para la misma causa, trabajan mejor. Una persona que sea soltero y está trabajando para la obra, en su caminar puede llegar a tener una distracción, puede enamorarse y eso lo puede desviar o tiene que sacar tiempo para compartir con la novia. A diferencia que ya una persona que ya tiene su pareja y los dos están en la iglesia, pueden trabajar juntos en diferentes posiciones de la iglesia. Bien, ¿alguien más? Yo podría decir como basándome en lo que dice el apóstol Pablo, porque yo decidí quedarme sola después de haber tenido un fracaso, no porque estaba decepcionada, simplemente nos divorciamos con mi esposo. Entonces decidí quedarme sola para dedicarme a mis hijos y dedicarme a la obra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que si hay don de continencia, pues mejor es ser soltero, porque soltero uno puede tener la libertad de ir a donde quiera, nada lo detiene, ni la esposa ni los hijos. Es bonito, pero también casado es una bendición, porque si es un siervo de Dios fiel y no tiene don de continencia, y Dios ya tiene planes de que él sea un hombre casado, pues de la misma manera también serviría grandemente. El apóstol Pablo fue un gran servidor, como también las parejas han sido muy entregadas y multiplican el evangelio, porque ellas forman hijos y ya crean una generación para el Señor, ¿verdad? Ok. Muy bien. Hay otra parte en la vida, otra faceta de su vida, y fue su exitoso e intenso ministerio. La obra que tuvo Wesley fue muy amplia. Él se enfocaba no tenía un tema específico, aunque se le conoce mucho por el de la justificación por la fe, que fue uno de los principales. Su ministerio fue muy variado. Tenía diversos temas de los que él hablaba y era una persona que se preocupaba mucho por las personas. O sea, él se enfocaba mucho en apoyar, podríamos decir, a los más débiles. Él luchaba por apoyar a los que estaban en las cárceles, por la esclavitud, tenía ideas anti-esclavistas, por la igualdad social. Entonces su ministerio fue muy amplio y fue de tal magnitud que a mitad del siglo XVIII todo el país había sido alcanzado por alguno de sus poderosos mensajes. Así que fue algo que él hizo de manera muy intensa. Y pues esto lo llevó a ser muy exitoso. De allí, de ese trabajo que él realizó, surgió el metodismo. Ese fue una de las cosas que surgieron como resultado de su intenso trabajo. Así que, bueno, hubo muchos reavivamientos, hubo muchas situaciones importantes por el trabajo y ese ministerio tan exitoso que él tuvo. O sea, no podemos nosotros decir que él fue un hombre fracasado. Él tuvo situaciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero fue una persona muy exitosa, fue un hombre muy exitoso que trabajó duro, había aprendido todo lo que sus padres le habían enseñado y ahora lo estaba poniendo en práctica con ese ministerio tan intenso que ahora él estaba llevando. Pero ahora vamos a ver algunas preguntas importantes que surgen de esta parte. Y es, bueno, Juan pudo desempeñar un ministerio muy exitoso. Un ministerio muy exitoso. ¿Qué dije? Ministerio. Un ministerio muy exitoso, perdón. Pero, ¿por qué fue un fracaso como esposo? Bueno, no les hemos comentado esa parte, pero del fracaso que él tuvo como esposo, pero él fue, ¿qué creen que fue lo que llevó a que él pudiera ser muy exitoso por un lado, pero un hombre fracasado por otro lado, en lo que tiene que ver con la familia? Tal vez les comentamos un poquito la historia para que puedan tener
un balance en lo que ustedes van a opinar. Vamos a ver un poquito. Juan Wesley, yo le mencioné que aunque tuvo varias novias, de paso, él vino para Estados Unidos, allí realizó un ministerio, allí tenía una novia, salió con un poquito de fracasado con ese noviazgo, regresó de nuevo a Inglaterra y entonces él cada vez que había alguna persona por la que él sentía atracción, bueno, su hermano Carlos, que aunque él estaba casado, se oponía a que Juan se casara. Entonces, él le arruinó. En una ocasión estaba muy enamorado Juan Wesley, había una excelente muchacha, pero a su hermano Carlos no le gustaba porque creía primero creía que no se debía casar. Segundo, decía, si te vas a casar, tiene que ser con alguien de mucho abolengo, de mucha relevancia. No te vas a casar con cualquier mujer sin ningún estudio ni preparación. Pero esto, bueno, pues no ayudó mucho. Y Juan llegó a esa edad, 49 años, y entonces, bueno, las cosas, a esa edad se enamoró, pero su matrimonio realmente no duró mucho. En cierta ocasión, cuando él estaba trabajando, él se accidentó y entonces una mujer que era viuda llamada Molly, le decían Molly, pero se llamaba Mari Baselli, y entonces esta mujer lo cuidó, pero fue solamente unos días los que estuvo allí en su casa donde ella lo estaba cuidando, y eso bastó para que él decidiera casarse con ella. Pero él le anticipó algo. Él le dijo, no voy a dejar de predicar ni un solo sermón, ni de caminar ni una sola milla por casarme contigo. No voy a hacerlo, porque para mí lo más importante es el ministerio. Así que él ya se lo había dicho. Él tenía muy firmes sus prioridades. Y se lo dijo a su novia. Y el día que se casaron, él ni siquiera registró en su diario, que era una costumbre que él tenía de todos los días registrar en el diario las actividades que hacía. Pero ese evento para la mayoría de la gente tan importante, él ni siquiera lo registró. Y ese día se fue a predicar en otro lugar. Predicó antes de la boda, predicó en una iglesia. Y se fue y se casó y dejó a Molly ahí y se fue a otra iglesia a predicar. Así que ese día predicó antes y después, porque para él lo importante era, decía, hacer la obra de Dios. Decía, es que en la obra de Dios hay resultados eternos, pero en realidad en el matrimonio no deja demasiadas bendiciones, así que él se quedó allí. Y por eso es que su matrimonio pues fue realmente un problema grandísimo para él y para ella también, y ahorita vamos a mencionar eso. Pero ahorita, ya sabiendo que fue un fracaso, queremos que ustedes comenten, por favor, qué fue lo que pudo influir para que, siendo él un hombre tan exitoso, conociendo tantas cosas y siendo un hombre de Dios, ¿por qué fracasó en su matrimonio? Lo queremos ver para luego verlo a la luz de lo que puede suceder hoy día. Que hombres y mujeres consagradas a Dios, misioneras, líderes, pero que a veces no sucede lo mismo en nuestra casa. Hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Yo pienso que primero él se dejó influir por su hermano, que no quería que él se casara. Él y la persona que lo atendía como enfermo no se conocieron suficiente, pero tampoco él se enfocó en pedirle a Dios que le mostrara
la mujer que Dios quería para él. ¿Qué tipo de mujer Dios quería para él que lo ayudara en su evangelio? Y al tener esto, que bien que priorizó a Cristo y su predicación, pero el hogar, la Biblia dice que es nuestra primera iglesia. Y una vez que él tuviera con esa mujer ese fundamento, ella misma podía acompañarlo a donde él iba a predicar y que iba a hacer en su relación con Dios, a caminar juntos los dos en esa relación de predicar el evangelio. Es cuanto. Muy bien su respuesta, hermana, muchas gracias. En realidad, el noviazgo duró apenas 4 días. 4 días, y él dijo, esta es la mujer, me caso con ella. Pero las cosas no eran tan sencillas como de pronto a él le pareció. Tenemos otra pregunta que es ya ahora para nosotros. ¿Se puede ser exitoso en el trabajo y al mismo tiempo como esposo y padre? ¿Esos dos aspectos son compatibles o son excluyentes? En el ejemplo que yo les puse al principio, que le dije de Juan con la fiesta para su hijo, hermanos, quiero decirles que mucha gente en realidad se pregunta si una persona, sea pastor o sea líder en la iglesia local, si puede ser un buen líder, cumplir sus compromisos y al mismo tiempo si puede atender a su familia. Algunos, bueno, vamos a escuchar su respuesta y luego vamos a dar una opinión. ¿Qué piensan ustedes? Yo misma pienso que sí, que se puede ser compatible la iglesia con el hogar. Como fundamento, el culto en el hogar por la mañana, y si no se puede por la mañana en otro horario, es muy importante para la familia. La familia es el núcleo de la iglesia, o sea que sí que se puede. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ahora, es un poquito, ¿cómo decir? Es un poquito saber responder esta pregunta, porque difícil, ¿eh? Porque a manera personal conocimos la iglesia adventista con mi esposo 14 años atrás. Y bueno, mi esposo empezó más rápido que mi persona a liderar en la obra de Dios. Yo un poquito después, pero cuando comenzamos, bueno, nos casamos en iglesia, teníamos ya una bebé. Y él comenzó y luego me dediqué aunque yo a trabajar. Pienso de que el querer de cada pareja es siempre, como ya todos decían, trabajar con amor para Dios, aunque haciendo nuestro cultito matinal, siempre ayudando a nuestros hijos. Pero ahora que yo tengo a un adolescente y a un preadolescente, y conforme han ido los años me doy cuenta que es verdad que Dios viene antes que todo, y es a Él que tenemos que ponerlo en primer lugar. Pero también muchas veces pensamos, bueno, hago mi cultito, oro con mis hijos, trabajo para Dios. Nuestras vidas han sido siempre bendecidas, gracias a Dios. Pero me doy cuenta que a veces falta el tiempo de calidad también para nuestros hijos, sobre todo en la edad cuando están ellos, como me encuentro yo ahorita, en la adolescencia y en la preadolescencia. Porque nosotros tenemos que trabajar para Dios, pero también nuestro hogar es nuestra responsabilidad. Nosotros somos sacerdotes en nuestras casas. Y si no dedicamos ese tiempo de calidad, me doy cuenta que podemos estar aunque perdiendo a nuestros hijos. Esa era mi aportación. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.
podría decir algo. Sí. Hace 3 minutos tengo que salir porque tengo que predicar en un grupo que tengo. Pero quiero mencionarle algo porque lo digo de experiencia. El asunto, una pareja que es cristiana, los dos son cristianos y hay uno que tiene cargo, por ejemplo, el hombre tiene cargo o tienen cargo los dos, debe de haber un balance, no debería ser un problema. El problema es cuando nos desbalanceamos y a veces queremos hacer el trabajo de la iglesia y nos olvidamos del Dios de la iglesia. Y creo que ahí es que está uno de los problemas, que a veces no vamos más allá o queremos hacer tantas cosas que nos olvidamos del Dios de la obra misma. No sé si me están entendiendo. Sí, sí. Debe haber un balance. Si los dos son cristianos, yo tengo una reunión, por ejemplo, la reunión puede durar 2 horas. Ok, eso se comunica en la pareja. Voy a tomar tiempo, tal hora, voy a pasarlo con mi familia, mi pareja. Durante ese espacio de tiempo, se debe respetar ese espacio de tiempo para la familia. Por ejemplo, yo hablo por experiencia. Nosotros tenemos culto matutino en familia en la noche, porque en el día es más complicado, porque yo salgo ya a las 5 de la mañana, los muchachos están durmiendo cuando yo salgo, la esposa sale un poco más tarde, entonces cuando nos reunimos tenemos el culto en la noche. Cuando hay una actividad, por ejemplo, como ahora, pues yo le digo, mira, lo vamos a hacer un poco más temprano porque tengo que participar en tal cosa. Pero no creo que debería ser un problema siempre y cuando hay comunicación en la relación. Debe de haber una buena relación y comprensión de manera que todo pueda marchar de acuerdo como se planea en la relación. Muy bien. Usted mencionó una palabra clave que es lo que queremos enfatizar en todo este seminario y es el equilibrio o el balance, como usted lo mencionó. Sí, quería decir algo que en mi experiencia, con 4 hijos trabajando dentro de una organización adventista, donde las 24 horas está disponible, donde hay falta de personal. Entonces a veces cometemos el error que me pasó a mí. No me sentí indispensable, pero decía ¿quién? Decía, directora de escuela sabática, mi persona. Ella puede ser también esto, ella puede hacer esto, ella está disponible. No, ella lo hace y de tal, ya me decían, es que si usted no acepta, hermana, no hay quien. Con 4 hijos no tuve el equilibrio, no tuve el balance y no tuve la autoridad de decir no, porque Dios provee, pero una vez se siente como que qué va a pasar y uno se siente como, no indispensable, pero la obra de Dios. Y es ahí donde como decía el hermano y ustedes, no tuve eso. Y a causa de eso, siendo padre y madre, con mayor razón. Pero a veces la iglesia hace esto, cometemos el error de nombrar a uno y le ponen 3, 4 cuadros, o 3 o 2, y tienen esposa, tienen hijos, y los hijos son adolescentes. Entonces, más bien la familia no, sino la iglesia también colabora en eso, y nosotros que no podemos decir no. Entonces tuve que aprender a decir no, y ahí rescaté a un hijo, que es el que es pastor ahorita. Ya dije, no, aquí 3 cargos y no más. O sea que es importante esto que pasó en mi vida y le aconsejo mucho, no acepte tanto cargo, hermanita, agarre uno, no mucho, pídale a Dios, le digo, porque usted tiene 3 niños y ahí sacrifican a los niños. Y los niños, muchos hogares que he visto, los hijos no quieren ir a la iglesia, no, en la adolescencia se alejan porque el vacío no se lo llenó su papá y su mamá. Salen inestables emocionalmente. Gracias. Gracias, hermana. Hace algunos años conocimos a un pastor ya de cierta edad y que mientras vivíamos en esa ciudad, él llegó a la edad en que falleció. Y así que un día fuimos a visitar a la viuda, a la hermana que había quedado viuda, ya con hijos grandes, casados y todo. Y cuando fuimos, notamos en ella
un rostro de amargura, una expresión de enojo, de malestar, y aunque ella iba a la iglesia, realmente veíamos que ella no era feliz. Y entonces al visitarla, ella nos dijo, todos mis hijos, a excepción de una dama, están fuera de la iglesia. Y la culpa de eso la tiene mi esposo, que ya duerme, pero que realmente le hizo, en su afán de hacer un bien, hizo un mal. Y entonces nos contó que su esposo tenía, ¿qué diríamos? ¿La buena costumbre o la mala costumbre? Ustedes pueden decir, de ser muy hospedador. Entonces dice, todos los colportores que llegaban a donde vivíamos nosotros, a la ciudad, mi esposo les decía, vámonos a la casa. Y yo le decía, pero oye, pero no tenemos cama. Ahorita le conseguimos cama. ¿Y qué hacía? Le decía a uno de los hijos, vente al piso tú, porque vamos a darle la cama a la visita. Dice, y nuestros hijos crecieron odiando esa situación. Y ella llorando nos dijo, ahora, no sé si eran 6 o 7 hijos, solo una de ellas está en la iglesia. Los demás no solamente no están en la iglesia, no quieren nada con la iglesia. A raíz, dijo, de lo que nosotros vivimos, con esa conducta de mi esposo de hospedar a todo mundo en la casa, y cuando lo hospedaba a alguien, pues los hijos tenían que irse al piso. Hermanos, realmente yo dije hace un momento, ¿esa es una buena obra o una mala obra? ¿Qué dirían ustedes? Es buena, pero la hizo mala. Definitivamente, ¿verdad? La Biblia dice que hay que ser hospedadores. Pero bueno, ese es el gran trabajo, la gran preocupación y el error al que estamos expuestos todos nosotros como líderes de la iglesia. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Hace un momento, hermana, a ver, usted decía, no muchos cargos, pero a veces no hay quien lo quiera desempeñar, o no hay personas que lo puedan hacer o que no quieren hacerlo. Y entonces nosotros lo hacemos, pero muchas veces el precio a pagar es muy alto. Yo quiero decirles, una de las cosas más difíciles para mí como pastor era decirle a un hermano que me decía, pastor, quisiéramos el lunes, que era su día libre, pastor, por favor, es que justamente una hermana me dijo, pastor, hoy vine a su casa porque quiero que usted me enseñe. Yo imprimía en ese tiempo, sabía imprimir las playeras con serigrafía. Y una mañanita ella tocó a la puerta y me dijo, pastor, vengo a que usted me enseñe a hacer ese trabajo, porque justamente vine hoy porque sé que es su día libre. Y bueno, yo quiero decirles que a mi esposa y a mí estábamos prácticamente recién casados, habíamos hecho planes para ese lunes y bueno, ella nos alcanzó a arruinar el día, ¿no? Pero qué difícil es, hermano, poder equilibrar, poder decir no. Algunas personas lo pueden entender, pero para muchas otras, si yo le hubiera dicho a la hermana, hoy no puedo, es mi día libre, estoy seguro que la hermana no lo hubiese entendido. Y además ella era una misionera que daba todo por la obra, entonces no tuve más opción que dedicarle el día a enseñarle lo que ella quería. Y yo creo que ustedes y muchos líderes de la iglesia vivimos en esa encrucijada. Qué difícil, ¿verdad? Y más con lo que vamos a ver ahora. Porque ¿Puedo comentar algo? Yo tengo alzada la mano de tanto tiempo y entonces... Perdón, no lo alcanzamos a ver aquí. No es la misma. Buenas noches, mis hermanos queridos. Bueno, yo soy una mamá con 5 hijos y me tocó crecerlos solo. Y yo durante todo este trayecto de mi vida, aún porque vi a mi madre ese ejemplo, pero yo llegué a una conclusión, porque hasta la misma Biblia nos dice todo lo que pasó con los hijos de los sacerdotes. Ahí tenemos un ejemplo como el sacerdote Elí.
Y bueno, y tantas cosas que han pasado, ¿no? Pero yo llegué a una conclusión, hermanos. Muchas de las veces nosotros le damos la culpa a la iglesia por darnos tantos cargos. Pero ¿saben qué? También cuando nosotros no tenemos cargo, pensamos que no valemos nada o vamos a perder el decir, ok, yo soy líder y me van a respetar o me van a considerar más. Y no puedo dejar. Entonces, eso es una mentira que nosotros nos hacemos sola. Nosotros solos. Y entonces, cuando nosotros entendemos que la salvación de nuestra familia y nuestra no está en los cargos, entonces ahí es donde tú también se te va a abrir la mente y vas a decir y ayudar. Si tú eres un líder, el verdadero líder ayuda a los que recién llegan a volverse unos líderes para que todos puedan trabajar en la obra. Pero muchas de las veces somos hasta egoístas como líderes y no queremos ayudar a equipar a otros líderes, a otros hermanos. Entonces, es ese el problema en el cual nosotros caemos, que pensamos que solamente nosotros vamos a poder y que nadie más. Y eso, hermanos, yo creo que eso es donde nosotros deberíamos decir, Señor, ayúdanos a reconocer y ayúdanos a ser discípulos, ayúdanos a ser más líderes y con mi liderazgo, entonces yo voy a ayudar a otros 2 o a otros 3, me dedico a 2 o a 3 y les voy a enseñar. Entonces esa es una iglesia que sabe preparar líderes y también con el ejemplo de uno, nosotros podemos decirles a ellos, no cometan lo que nosotros hemos cometido. Entonces, yo creo que también está en nosotros, hermanos. Yo, de 5 hijos, yo tengo 2 fuera, y uno de mis hijos, el hijo mayor, él de allí dejó de ir a la iglesia porque tuvo un problema en la iglesia y yo no lo defendí como madre. El primero y el segundo. La iglesia hacía lo que le daba con mis hijos. Y yo, porque mi mamá era así, ella nunca peleaba por los hijos, nunca en la iglesia. Entonces, yo seguí el mismo patrón de mi madre, pero yo no me resentí por lo que decían de mí. Pero mis hijos sí se resintieron por yo no haberlo defendido. Entonces, si habían cosas que no iban, mi punto de vista, mi hermano, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hay otra parte muy importante en la vida de esta pareja y es todo lo que tuvo que enfrentar Mari o Molly, como le decían, como esposa. Porque desde que ella se casó, cuando él le dijo que él no iba a priorizarla a ella, que ella no iba a ser la prioridad, que él no iba a dejar de predicar ni un sermón, ella comenzó a ver todo lo que él hacía, el intenso trabajo que él tenía, pues ella ahora tenía que vivir, tenía que girar en torno a él, o sea, su vida. Ahora, para poder recibir algo de su esposo, tenía que girar en torno a él. Y por eso ella enfrentó muchos desafíos. Y vamos a mencionar algunos de los desafíos que posiblemente algunos de ustedes que son líderes han visto en sus hogares, ya sea que les han afectado a sus hijos o a sus cónyuges. Y uno de los desafíos de esta persona, de Molly, fueron los constantes viajes. Porque John Wesley viajaba muchísimo. Dijimos que todo el territorio conoció escuchó algún sermón de él. Él viajaba muchísimo, muchísimo. Y fíjense que posiblemente ustedes podrían decir, pues yo me voy a viajar con él. O sea, si eso surge
o si esa es la situación de alguno de ustedes, posiblemente diga, eso se soluciona, eso no es problema, pues si va a viajar, pues yo también me voy con él, porque lo invitan a predicar aquí o lo invitan a predicar allá y yo me voy con él. Y bueno, es una forma de resolverlo. De hecho, nosotros como pareja eso fue lo que hicimos. Yo dije, mis hijos no se van a quedar sin papá, porque mi esposo tenía muchos viajes, muy joven comenzó a atender departamentos y la administración, y entonces tenía que viajar mucho. Y este es uno de los desafíos que enfrentó Molly. Y ella dijo, bueno, pues me voy a ir con él, a como podríamos resolverlo mucho. Y ella comenzó a querer involucrarse, viajaba con él, pero era tan intenso el trabajo que él tenía que era muy complicado para ella. Ella era una mujer viuda que había quedado con 4 hijos, era de una familia adinerada, no estaba acostumbrada a todas las inclemencias del tiempo, a todo lo que involucra el estar viajando. La historia no registra si iba con hijos o iba ella sola, pero no importa cómo haya sido, el viajar requiere de muchas situaciones que pueden ser complicadas, porque a veces ellos tenían que viajar aunque hubiera lluvia, aunque hubiera situaciones complicadas, que hiciera mucho calor, como estuviera, ellos tenían que viajar. Entonces, hay situaciones que afectan cuando una persona viaja, porque cuando tú te retiras de tu cónyuge, se puede llevar a cabo una desconexión, porque ahora ya no estás físicamente, aunque le estés hablando y emocionalmente estás con él o con ella, pero físicamente no estás allí. Entonces se puede dar una desconexión emocional. Y cuando una persona viaja mucho, cada vez que regresa, tiene que hacer todo lo necesario para volverse a conectar. Y estoy segura que Wesley no lo hizo, John no lo hizo, porque para Molly, esta fue una situación muy complicada. Y esto posiblemente les esté pasando a alguno de ustedes. Cuando hablamos de viajes, no tiene que ser un viaje al extranjero. Puede ser un viaje de 1 hora, puede ser un viaje a un lugar que no está tan lejos, pero que son constantes y que involucran dejar ciertas comodidades para poder hacer ese viaje. Esto me hace recordar, siendo pastor en cierta ciudad de México, ustedes saben que muchas iglesias, por ejemplo, acostumbran a hacer sus juntas directivas o hacer las juntas después de la sociedad de jóvenes o después del culto del miércoles. Ocurre en nuestra iglesia, no sucede. ¿Y qué hace la esposa del encargado con sus niños? No se pueden ir porque no tienen otro auto, no hay cómo hacerlo. Entonces, fuera de la iglesia, a veces las juntas se prolongan 3, 4 horas, a veces con frío, a veces con calor, a veces con muchos zancudos, como le llamamos. Y ahí están las hermanas afuera, a veces con el niño llorando. Y, o sea, no necesariamente tiene que ser un viaje como con mi esposa largo. Simplemente pueden ser situaciones que se repiten. Yo creo que con más frecuencia los líderes que organizamos las juntas debemos tomar en cuenta a todas esas familias, esposas, hijos que se quedan afuera y llegan a odiar, literalmente llegan a odiar las juntas de la iglesia por todo el tiempo que les quita y ellos allá afuera, parados o sentados, como sea, luchando contra varios detalles. Y bueno, Molly seguía viajando a pesar de todas estas situaciones, pero no le gustaba la comida, no estaba acostumbrada a eso, no le gustaba los lugares donde se quedaban, que posiblemente no le gustaba montar a caballo, no le gustaba donde se hospedaban, posiblemente no eran lugares muy cómodos, los caminos estaban muy feos por la lluvia. Y bueno, llegó el momento en el que ella dijo, no, pues ya no voy a viajar, que vaya él y pues de alguna manera vamos a solucionar esto. Yo me quedo, el que se vaya, que continúe con su trabajo y yo me quedo en la casa. Pero meses después de que ella
de que ella había decidido no ir a los viajes, llegó un día su cuñado y la encontró llorando. Eran 4 meses, habían pasado, y la encontró llorando y la animó para que ella siguiera viajando. Así que ella viajaba a veces y luego se desanimaba y ya no viajaba. Y bueno, y en una de esas, como ella se quejaba, le decía, ay, pero qué calor hace, no soporto el calor, ay, que me están picando los zancudos, ay, que este caballo no tiene silla. Y todas las quejas de ella fastidiaron a su esposo. Y él le dijo, pues no vengas, yo no voy a dejar de viajar por ti y no hay otra cosa. Si todo esto te molesta, no vayas, quédate en la casa. Y entonces fue como ella decidió ya no viajar. Y bueno, esto fue una de las cosas muy complicadas en la vida de ellos que fueron desafíos fuertes para ella. Y no solamente eran los viajes, sino las constantes predicaciones, aunque fuera ahí en el mismo lugar, eran tantas las predicaciones que él le dedicaba tiempo seguramente a preparar el tema y luego pues también a presentarlos. Así que prácticamente él dedicaba todo su día a estar en ese tema, o sea, preparando sus temas o presentándolos. Él era una persona que escribía, no solamente predicaba, también tenía muchos libros, entonces él dedicaba mucho tiempo a las predicaciones y todo lo que conlleva una predicación. Así que bueno, este fue otro asunto, otro de los desafíos que ella tuvo que enfrentar, que posiblemente ustedes también están enfrentando, que sus esposos les reclaman, ay, pero es que a esta hora que sales del trabajo y quisiera que fuéramos a tal lugar y no, pero es que tengo que predicar, tengo que preparar mi tema para ir a predicar. Y otro de los problemas que enfrentó Molly como esposa de un predicador tan exitoso fue el de las prioridades. Y esto es algo que es tan importante, saber ordenar las prioridades, porque si nosotros no las ordenamos bien, entonces todo esto que parece exitoso se puede volver un fracaso. No estamos diciendo que excluyamos alguna de ellas, sino que las ordenemos de manera correcta. Y John Wesley no supo ordenar las prioridades. Él se enfocó en el ministerio y tenemos que ser claros en esto. Si nosotros hablamos de prioridades, Dios es una cosa y la iglesia es otra cosa. Dios no está en juego. Dios debe ser lo primero, siempre lo primero. Pero la iglesia es otra cosa. Entonces, él no supo ordenar estas prioridades y él siempre creyó que él estaba haciendo lo correcto, a pesar de que ella le decía. Y bueno, esto de las prioridades no era solamente él el que pensaba así. Todo o la mayoría de los ministros en esa época creían, y de hecho pasaron muchos siglos o pasó muchos años, pasaron siglos, y todavía cuando mi esposo estudió teología, todavía les enseñaban que la prioridad era el ministerio, era de 24/7. No importaba la familia. Fue un énfasis que se estuvo dando, yo digo equivocadamente, después de conocer y estudiar todo esto, fue un énfasis equivocado, donde las prioridades no se deben ordenar de esa manera. En 1751, Juan escribió la siguiente nota en su diario: no concibo que un predicador metodista pueda excusarse delante de Dios por predicar un sermón menos o hacer un viaje menos por la razón de ser casado en vez de soltero. Así que podemos ver cuál era su pensamiento. Él dijo también, sobra decir que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran. Lo dijo repetidas veces y lo cumplió al pie de la letra.
Wesley siempre creyó que el ministerio debía ocupar el primer lugar y que el último lugar en las prioridades, ¿quién creen que era? Su esposa, su esposa. Así que ahora mi esposa acaba de mencionar, y era cierto, esa era la idea que predominaba en esa época. Y quiero decirles que hasta hace poco tiempo se comenzó a dar atención tanto a las esposas de pastores como a las esposas de los ancianos y de los líderes, ¿verdad? Hoy hay un ministerio para las esposas de los ancianos, para las esposas de los pastores, porque la tarea que tienen que desarrollar ellas, simplemente de tener que compartir su marido con la iglesia y muchas veces ser desatendida, es ya en sí un verdadero desafío. Y una de las personas que escribió sobre la biografía de él, dijo que fue un caso muy extraño el de este matrimonio. Como ya vimos, no inició de una manera correcta, solamente fueron novios unos días, y por las prioridades y las creencias que él tenía. Y bueno, dice que él estaba lisiado. Recuerden que había tenido un accidente y predicaba de rodillas en las capillas. O sea, ni siquiera su salud fue la prioridad. Él no vio otra cosa como prioridad, y podríamos decir que bueno, que la prioridad fue la predicación del evangelio, pero también todo debe tener un lugar, todo debe tener un lugar. Entonces, nada iba a pasar si él dedicaba tiempo a cada asunto, el tiempo que le correspondía y darle la importancia que requería. Así que él, después de que ya pudo recuperarse de sus rodillas, pues entonces, en lugar de irse a hacer, digamos, la luna de miel, hacer la gira nupcial, dice él, pues él inmediatamente comenzó a predicar y a viajar. Así que desde un inicio comenzó mal esta relación. Otro de los desafíos que tuvo Mari fue el tiempo y la atención, porque a él no le interesaba si ella se sentía mal, si estaba las incomodidades que había. Él ignoró las necesidades de ella. Posiblemente ella le decía, no posiblemente, se lo decía, y a él eso no le interesó, porque él creía firmemente que todo tenía que girar en torno al ministerio, a la predicación del evangelio. Él estaba convencido y lo creía firmemente. Así que no importaba si su esposa tenía necesidades físicas, emocionales, aún espirituales, porque no tenía la misma preparación que él, no tenía la misma enseñanza desde la niñez. Entonces a él no le importó esto. Él ignoró las necesidades que ella tenía. Quiero tener un poquito aquí la narración de como vivió Juan Wesley, para hacerles una pregunta. ¿Será que todavía hay líderes en la iglesia que tienen el pensamiento como el de Juan Wesley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Conocen a alguien así? ¿Será que haya hombres y mujeres en nuestra iglesia que consideran que la prioridad en realidad no es su familia, sino que la prioridad es la iglesia, y lo dan todo por la iglesia? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Bueno, definitivamente yo quiero decirles que lo hay. Mi esposa dijo, cuando nosotros nos casamos, yo tenía si yo quería que mi esposa me acompañara a un lugar, prácticamente tenía que llevarla escondida en el carro, porque si nos encontrábamos a mi presidente en el camino, en la carretera, y me veía que iba con mi esposa, él decía, no, las esposas son un estorbo, porque no los dejan a ustedes trabajar. Así que, hermanos, realmente sigue siendo un problema.
¿Qué desafíos entonces enfrentan los cónyuges de los líderes? ¿Les han dicho a ustedes algo? Sus esposos, por ejemplo, se quejan de lo de las juntas, del tiempo que dedican a la iglesia. ¿Qué desafíos se enfrentan? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Mientras ustedes piensan, les comento. Hace un tiempo estábamos en una junta, una noche, como lamentablemente sucede, y era un sábado, ya se había puesto el sol, terminó las jóvenes, y ahí estábamos en junta, y un esposo ya estaba con sus hijos cansados afuera de la iglesia. Así que sacó unas monedas de su bolsa y le dijo a uno de los hijos: ándale, llévale a tu mamá para que se vaya en el camión, en el autobús, y nosotros vámonos, porque estos nunca van a terminar su junta. Y siempre recordamos ese incidente de que él estaba ya tan cansado de lo que estaba sucediendo. Aquí respondieron que sí existe todavía. Hay muchos casos. Existen. Pues, como el seminario que usted nos está dando, creo que ha ayudado muchísimo. En mi recorrido como adventista, han llegado siervos y siervas de Dios como ustedes y nos han orientado y nos han ubicado, porque andábamos perdidos en las prioridades. Poníamos primero Dios, segundo poníamos iglesia y tercero poníamos familia. Me recuerdan en las estadísticas que ha salido eso, pero ahí nos han orientado. Gracias a Dios ha superado mucho esto. En nuestra iglesia, por ejemplo, veo yo que los esposos ahí están pendientes. No, yo pienso que se tardan mucho. Mejor dejemos para el domingo o a otra hora la reunión, porque mis hijos están esperando allá afuera. Ya hay más libertad de hablar, ya se nos compromete a que hay que hacerlo, hermano, es que esto es de Dios, ¿verdad? Si el líder es así. Pero sí ha mejorado, gracias a Dios. Aunque hay muchos, dice todavía, pero ya ha mejorado muchísimo gracias a la luz que Dios le ha dado a muchos consejeros. Gracias a para Dios. nosotros. Muy bien. Dice aquí, pienso que se tiene que ser un buen mayordomo del tiempo. Sí, hay muchos casos en mi iglesia, dice, les cuesta entender que uno es padre y no debe descuidarlo y exige la presencia del líder. Muy bien. Sí. Definitivamente, hermanos, las ideas equivocadas y tan radicales de Juan Wesley, pues le trajeron grandes conflictos en el matrimonio. ¿Saben ustedes que Juan Wesley, y lo dije al principio, se casó y después, antes de casarse, predicó, terminó la boda y se fue a predicar? Y a los 15 días, Juan Wesley se fue de viaje y no le importó dejar a su esposa allí. Y como mi esposa ya lo mencionó, ni siquiera lo anotó en su diario. Pero hay algo más. Unos días después de la boda, Juan Wesley fue con su flamante y nueva esposa, ¿verdad?, a una iglesia. Y allí él dijo que esta es la cruz, señalando a su esposa, esta es la cruz que me tocó cargar. Imagínense cómo se sintió Molly o María como ante esa exposición de su esposa delante de todos los miembros. O sea, Juan la consideraba que en realidad su esposa era un estorbo para su ministerio. Yo quiero decirles que a veces podemos nosotros pensar que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, o al revés, ¿verdad? Alguien puede decir, ay, si yo no tuviera esposo, yo podría hacer esto y hacer esto otro. Y bueno, en algunos casos puede ser así. Pero ¿cuántas veces nuestra familia, que ocupa un lugar tan importante en nuestra vida, en realidad la consideramos una carga que nos pesa demasiado y que no queremos llevar? Esa vez que Juan Wesley dijo eso ante la iglesia, ahí estaba sentada Molly, ahí estaba María sentada en la iglesia,
y dice que solo inclinó la cabeza y se puso a llorar. Y apenas tenían unos días de haberse casado. Pastor, dice aquí, para mí que Juan nunca quiso a su esposa. Se casó por gratitud, no enamorado, no se enamoró. Mi esposa dijo hace rato que, y eso fue, o sea, esa idea de que la esposa, de que la iglesia era primero, la vivió no solo Juan Wesley. Whitefield, un gran pastor evangélico también, pensaba lo mismo y se escribían cartas animándose y recordándose que la esposa en realidad no debería ni por un momento disminuir el trabajo de un líder en la iglesia. Y hermanos, esto trajo grandes problemas en la iglesia. El matrimonio. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. Así rapidita. ¿No será que el modelo de los discípulos ha influido mucho en estos siervos? Porque los discípulos cuando le dijeron a Jesús, y nosotros que hemos dejado esposa e hijos, entonces dijo Jesús, el que no dejare padre, madre por causa de mí no es digno de mí, ¿eh? Pienso que si eran modelos, ellos eran hombres casados, ¿verdad, pastor? Uno de ellos, sí. Tenían sus esposas. ¿Y en qué momento, cómo podían estar con sus esposas y en el ministerio? No creo. Yo pienso que por ahí fue la línea que agarraron los que predicaban el evangelio en aquel tiempo cuando había tanta necesidad más. Ahora hay medios de comunicación de diferente forma, pero antes. Contestando primero la pregunta de que hablando un poquito sobre lo que dijeron que él no quería a su esposa, hay algunas cartas que hablan sobre cómo él era romántico con ella, o sea, él sí en algún momento fue romántico con ella, sí le puso su cariño, lo hizo a la manera que él creía que debería ser, pero aquí lo que llevó al fracaso este matrimonio no fue el que él no la quisiera o no fuera expresivo, que no tomara en cuenta sus necesidades y todo lo demás, porque él creía, o sea, él no lo hacía porque no la quisiera, sino porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que eso era lo correcto. No importaba que su esposa sufriera, no importaba que ella renegara, porque él creía que ella debería tener el mismo espíritu misionero que él tenía y que iba a comprender y que ella en algún momento posiblemente iba a ir al ritmo que él iba en la predicación y en el ministerio. Pero desafortunadamente no fue así. O sea, él estaba entregado a la obra. A las 4 de la mañana, 5, él ya estaba predicando a los trabajadores que iban a las minas de carbón. Predicaba al mediodía, predicaba en la noche, nada de vacaciones. Se dice que Juan Wesley viajó en caballo, caminando y en carroza 40,000 kilómetros en su vida. O sea, le dio la vuelta al mundo en esa precaria situaciones de viaje. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Néstor. No es Néstor, es Netzer. Buenas noches. No estaba desde el principio de la historia, pero por lo que he podido captar, puedo entender que le faltó bastante sabiduría al hombre para poder discernir de causa a efecto lo que estoy haciendo, qué consecuencias va a tener en mi vida matrimonial. Cuando Jesús nos dio la comisión, dijo, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es la casa, es el sitio, la ciudad principal, es la casa de nosotros, es nuestro primer centro misionero, ¿no? Y puede ser que a este hombre le pasó algo que le pasa a muchas personas, y es que cayó en ese bucle o en ese sitio de el peligro de las buenas intenciones. Porque a veces podemos hacer algo con muy buenas intenciones, pero aún así no es correcto lo que estamos haciendo. Y puede ser que descuidó a una mujer que si la hubiese involucrado más en su obra,
porque había podido tener un equilibrio, involucrarla más en lo que él hacía, tenerla a su lado como una compañera de misión, hubiera sido para ella tal vez un regocijo más que una cruz para él, como dijo que en algún momento fuera, ¿no? Y no quiero saber qué tipo de impresión causó esa experiencia en la vida de esa mujer cuando la presentó ahí al frente de esa congregación y dijo tales palabras, ¿no? Y aquí juega un papel muy importante, algo que hemos hablado mucho estos días y que se está haciendo mucho hincapié, y es la inteligencia emocional, ¿no? Este tipo de cosas que tal vez no se hablaban mucho, pero que ahora están saliendo a la luz y que son tan importantes en nuestra vida cristiana y que debería hablarse más de esto y creo que se está haciendo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que he escuchado varios testimonios de personas que dicen lo mismo y a diario y cada vez que voy a la iglesia, y hay gente que está enfocada en que ir a la iglesia es bueno, y yo sé que ir a la iglesia es bueno, pero yo pienso que mejor es tener una relación con Dios, porque hay gente que va a la iglesia y va a la iglesia y va a la iglesia porque tienen por costumbre ir a la iglesia, pero no tienen una relación con Dios, y a veces dicen, mi mujer ya no está en la iglesia, o mi mujer ya no va a la iglesia, pero tal vez esa mujer sí tiene una relación con Dios, ha decidido tal vez dejar de congregarse, pero sigue teniendo una relación con Dios. Y yo pienso que por ahí es un poco el punto, ¿no? Que nosotros tenemos que enfocarnos en eso, y alguien habló de eso, la prioridad es Dios, tener mi relación con Dios, porque el apóstol Pablo mismo lo dijo, ¿no? ¿De qué me vale a mí haber sido heraldo para muchos y luego venir a ser perdido o a ser eliminado, ¿no? Entonces, gracias por este interesante seminario, que he aprendido mucho en lo poco que he estado. Es muy interesante y espero que haya una segunda parte. Quiero decirles, hermanos, que un matrimonio en esa situación no podía durar mucho tiempo. Apenas unos meses después, Juan y Molly se separaron. Y de ahí en adelante su matrimonio fue de constantes separaciones. Él la iba a buscar, le rogaba, le bajaba las estrellas y ella regresaba. Y regresaba a lo mismo. Al punto, hermanos, que un día alguien llegó al hotel donde estaban hospedados Molly y Juan, y por la ventana vio que Molly traía del cabello a Juan. Él medía 1,63, no era un hombre muy alto ni muy robusto. Parece que ella estaba fuerte, lo traía arrastrando por los cabellos por todo el cuarto. Esta situación, los problemas entre Juan y Molly llegó a ser público. Ella llevó cartas y llevó documentos para difamar a su esposo por lo que hacía. La llevó al periódico y el periódico las publicó para difamar a Juan Wesley. De hecho, los conflictos que ellos tuvieron fueron en diferentes áreas. Toda esta situación originó mucho resentimiento. Ustedes saben que el resentimiento se crea por una situación que no se solucionó, y encima de ese conflicto, esa situación, viene otra y luego viene otra y viene otra, y se van acumulando sin resolverse, y entonces viene el resentimiento, porque nadie está libre de tener conflictos. Los conflictos vienen, pero debemos resolverlos, debemos atenderlos. Las situaciones, las crisis que se presentan se tienen que atender, pero aquí no se resolvían. Entonces ella llegó a crear mucho resentimiento en su corazón, y no era para menos con todo lo que él hacía y le decía claramente. No era algo que ella interpretaba, sino que era algo que era real. Y bueno, en una ocasión, después de un gran conflicto que ellos tuvieron, él dijo: no la abandoné, no la despedí, no la recordaré. Él no se sentía culpable, porque él sentía que él estaba haciendo lo correcto, que ella era la que estaba mal. En otra ocasión, él estaba saliendo, habían discutido fuertemente, y él en la puerta se paró y le gritó: ojalá
espero nunca jamás ver de nuevo tu horrible rostro. Con eso se despidió, ¿verdad? O sea, había violencia en diferentes áreas. Había violencia física, violencia emocional y indudablemente otros tipos de violencia. Así que esa fue una de las razones que generó, de las causas que generaron muchos conflictos. Pero hubo otra muy importante y fue como la gota que derramó la copa aquí en esta situación, y fueron los celos. Y cuando hablamos de este tema, es un tema muy extenso, pero Molly, a raíz de que ella no recibía lo que necesitaba, había muchas necesidades que no estaban siendo suplidas por él, ella comenzó a tener celos. Sobre todo porque cuando ella dejó de viajar, pues había muchas mujeres que estaban ahí al lado de su esposo, que le apoyaban, las que ayudaban en todos los aspectos y también le escribían cartas, y ella comenzó a tener celos, a desarrollar celos. Hubo ciertos eventos que dispararon, que activaron los celos en ella. Por ejemplo, una vez encontró unas cartas, que esto fue algo que le provocaron celos. De hecho, los celos eran con diferentes personas, no eran solo con una persona, pero hubo una en especial que fue con la que ella más desarrolló celos, porque encontró una carta que ella le escribía, y algunos historiadores dicen que allí había algunas palabras cariñosas, aunque ella le aumentó, ella le añadió otras cosas y llevó esas cartas al periódico de Londres para que publicaran y dijeran: miren, este hombre que ustedes consideran que es un gran hombre, es un gran ministro, miren lo que hace, tiene una relación con esta mujer que también, según es una gran mujer, que está a su lado y que le está ayudando. Así que esta situación complicó mucho por un periodo el ministerio de John. Y bueno, después la gente, ¿a quién creen que le creyó? Pues indudablemente que a John. Entonces, él salió limpio de esta situación, pero ella quedó como una persona mentirosa y celosa. Este problema de los celos, como se acaba de mencionar, llegó a ser para ellos el punto que los dividió más. Entonces viene la pregunta ahora: ¿por qué Molly? ¿Por qué una persona, vamos a pensar ella, y por qué personas que no están bien atendidas o que no se sienten prioridad pueden desarrollar celos? ¿Por qué piensan ustedes que Molly desarrolló tantos celos? Posiblemente aquí ya contestamos la pregunta con lo que dijimos, la falta de atención, pero aquí hay una pregunta que me gustaría más que se comentara un poquito, porque ya nos queda poco tiempo, así que muy brevemente: ¿qué conductas con el sexo opuesto son inapropiadas y pueden activar los celos del cónyuge? Muy brevemente, alguien que quiera comentar. En una de las cartas de Juan se usaban palabras como mi amor, te amo, que son palabras que pues más despertaron los celos en su esposa. ¿Qué conductas con el sexo opuesto son inapropiadas? A ver, líderes de la iglesia, ¿qué no deberíamos hacer los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres? A ver, hermana Ruth. Bueno, tenemos que mirar bien. Por ejemplo, si vamos a hacer una visita y todo, hacerlo con una persona que sea de mi mismo sexo. Y usar palabras que sean apropiadas para los hermanos. No usar palabras con las cuales yo me dirijo a mi esposo. Sí,
que haya una diferencia, porque eso causa el problema, ¿no? Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría, cómo tenemos que tratar a los hermanos con quienes nos relacionamos, pedir a Dios que nos ayude a tener también esa distancia, tratar con amor a nuestros hermanos con quienes trabajamos, nuestros líderes, pero al mismo tiempo tener esa distancia, mantener esa distancia de que, por ejemplo, mi esposo pues tiene su puesto y lo considero como ese, de esa forma, o sea, no mezclar las cosas. Muy bien. ¿Hay otra persona? Listo. Y intercambio de mensajería, que se usa mucho ahora. Ajá. Llamadas para asuntos que no tienen que ver con los temas que se tratan espirituales y tratar siempre de involucrar a una tercera persona. Si hay que hacer una llamada para que haga de mediador, es algo que no debe evitarse, pero es algo que debe tenerse en consideración. A mí es algo que me enseñaron en un principio que era bueno de hacer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar con esta parte. Él no tuvo hijos con Mari, él ya se casó grande cuando Mari tenía 4 hijos, como hemos mencionado, de otro matrimonio. Pero hay algo aquí interesante, que no se registra en ninguna parte que él haya dedicado tiempo a sus hijos o sus hijas, como decimos, como se le llama. No se registra que él haya tenido una educación espiritual con sus hijos, que les haya ayudado para transmitirles algunos valores espirituales o algunos otros valores. Y cuando ellos se casaron, pues algunos de esos 4 hijos estaban pequeños. Entonces, de hecho, era algo que para él no era tan importante porque le escribió a su hermano cuando ya tenía 15 años de casado y le dijo, así como llamándole la atención, le dijo, oye, pues déjate de estar tanto con tu familia, de estar atendiendo tanto asuntos familiares y dedícate más, enfócate más en las cosas de las iglesias, viaja más, visita más y deja a un lado la familia. Indudablemente que él, la prioridad no era la esposa, pero tampoco eran los hijos. Entonces, aquí hay una situación muy importante, porque si ordenamos las prioridades, como ya lo hemos estado mencionando, Dios debe ser el primer lugar, pero el segundo lugar debe ser el cónyuge, y luego el tercer lugar deben ser los hijos, antes que la iglesia. Entonces, este debe ser un orden correcto de las prioridades, pero queremos que quede claro, muy claro, que no, al decir ordenar las prioridades, no estamos diciendo que vamos a dejar a un lado un asunto, sino cómo lo vamos a ordenar. O sea, no vamos a decir, bueno, yo ya no puedo ser líder porque ahora me dijeron que mi familia es primero, que mis hijos son primero. Ahora ya no puedo atender la iglesia porque los esposos Carballo dicen que tengo que atender a la familia. No, aquí estamos hablando de el orden correcto. Entonces, el orden que se recomienda para que funcione y que haya un buen equilibrio entre el ministerio, el trabajo para la iglesia y la familia, es este que acabo de mencionar. Primero Dios, luego el cónyuge, después los hijos, después la iglesia. Entonces, posiblemente algunos no van a estar de acuerdo con esto, pero es importante ordenar las prioridades. Y aquí tenemos una pregunta que no sé si alguien quiera comentar. ¿Qué obstáculos enfrenta un líder para dedicar el tiempo y la atención que sus hijos requieren? Entre tanto, alguien levanta la mano, se anima. Quiero decirles que hay varios estudios que se han hecho respecto a la felicidad de las familias de los líderes, especialmente de los pastores. Hay un estudio muy interesante que dice que algunos matrimonios que fueron a estudiar teología y entraron al ministerio ya casados,
resultó que habían sido más felices antes de desempeñarse en la tarea de liderazgo que lo que eran ahora. Y eso nos preocupa. Yo hice una investigación en México sobre la satisfacción conyugal de las esposas de pastores. Y quiero decirles que es un poco preocupante. En una escala del 1 al 10, fue 6, lo máximo que alcanzó, 6. Así que en realidad atenderlos, por ejemplo, en el caso de los líderes que tienen que ir al culto, que van a dar estudios bíblicos, que es una junta, muchas veces el culto familiar, la cena, simplemente la cena en la casa, muchas veces se ve afectada por las actividades, que hay nombramientos, que hay campaña, que hay que hacer una visita. O sea, a veces estamos tan sobrecargados de actividades que el culto familiar, estar con los hijos, salir con ellos, no es posible porque había o hay muchas actividades. Promesas que no se cumplen, salidas, muchas cosas. Solamente quiero añadir, es interesante que teóricamente Juan Wesley predicaba Eso era lo que iba a decir. Sí, okay, dile. Que ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál pregunta? ¿La que tenemos allí? La que usted formuló, o la que se formuló, o está escrita en el chat. Sí. ¿Qué obstáculos enfrenta un líder para dedicar el tiempo y atención que sus hijos requieren? Completo la idea con esto. John Wesley conocía este orden en las prioridades, porque él en una ocasión predicó sobre la importancia de ordenar las prioridades y él le dijo que él habló sobre la religión familiar y dijo a los padres que después de la esposa el deber era para con los hijos, los cuales Dios les había confiado para prepararlos para la eternidad y que por lo tanto los padres debían vigilarlos al máximo e instruirlos diariamente. Él lo conocía, pero no había, había una incoherencia entre lo que él hacía y lo que predicaba con respecto a esta área. Y quiero decirles que Juan Wesley no era ni un hipócrita ni un mal hombre. Era un hombre de Dios, que al igual que con cualquiera de nosotros, muchas veces podemos estar equivocados. Y hermanos, aquí cuánta necesidad hay de escuchar el consejo, de abrir nuestros ojos, de corregir conceptos que muchas veces tenemos equivocados y que lo hemos creído por mucho tiempo y que somos ya como una piedra que no puede ser modificada. Es importante que nosotros nos analicemos, preguntemos. Yo les invito a los líderes a preguntarles, señores, pregúntenle a su esposa esta noche, cuán felices están de que usted sea un líder en la iglesia. ¿Qué le gustaría que fuera diferente? Y si se atreven, pregúntenle a sus hijos. Pregúntenle, hijos, ¿qué les gusta y qué no les gusta de que yo sea un dirigente en la iglesia? Y la respuesta, hagámosle caso. O sea, no, estás loco, hijo, no, tú porque... O alguien puede decir, mi mujer porque no es consagrada a Dios, ella es bien mundana, ¿no? Pero no, hermanos, abramos nuestros oídos y escuchemos la respuesta. Lo último tiene que ver con el final ¿cómo terminó? Bueno, yo quiero decirles que lamentablemente lo que mal comienza, mal termina. Solo sabemos, la historia solamente dice que Molly, ya separada de su esposo por muchos años, murió en octubre de 1781. Para ese entonces estaban separados física y mentalmente. Yo dije hace rato que su matrimonio fue intermitente. A veces estaban juntos, a veces separados, a veces volvían. Juan la buscaba, le rogaba, volvía unos días y se iba.
¿Saben ustedes que la relación terminó tan mal que Juan Wesley ni siquiera se enteró de que Molly había muerto, sino hasta varios días después? Al conocer la noticia, solo se le escuchó decir que él no era culpable de la separación ni de su muerte. Así que eso fue todo lo que él dijo ante la muerte de su esposa. Juan vivió hasta los 85 años, con buen estado de salud, ya que sus hábitos, y hacía mucho ejercicio, caminaba mucho, su disciplina constante, era muy disciplinado en su dieta, y bueno, murió a los 86 años, pero había predicado, todavía esa última semana, 9 semanas, había predicado 100 sermones en diferentes ciudades. La última década de vida de Juan Wesley fue muy complicada. Murió su hermano, murió su hermana Charles, murió uno de sus amigos. Y queremos terminar con 2 o 3 detalles importantes. Cuando él habló de la muerte de su esposa y también de su matrimonio. Respecto a su matrimonio, él dijo lo siguiente. Fíjense cómo lo llegó a ver. Dijo, creo que fue la voluntad de Dios que yo tuviera un matrimonio donde había tanta inconformidad. Porque si yo hubiese tenido una buena esposa y hubiésemos sido muy felices los dos, entonces posiblemente lo más probable es que yo no hubiese predicado y dedicado tanto tiempo a la obra de Cristo. A ese punto llegó de atribuirle a Dios el fracaso de su relación. Sí, hermana. ¿Quiere participar? Zaida. No se escucha, hermana. Abra su micrófono, por favor. Hermana, no tiene abierto su micrófono. Ahora, ¿sí? ¿Se me escucha? Ahora sí. Ya. Buenas noches. Mira, yo solo quería decir lo siguiente. La época que vivió, el ejemplo que usted da, es una época muy diferente a la que ahora estamos. Imaginémonos ahora esa pareja. ¿Cómo sería? La mujer tiene que trabajar ahora en nuestros tiempos, por lo menos así pienso yo. La mujer trabaja, el hombre trabaja, tienen familia, quieren ser líderes dentro de la iglesia, ¿no? Y sería diferente el que tú seas líder sin ser pastor, porque al ser pastor, tú ya prácticamente tu trabajo es una parte de tu tiempo. Y ahí, como yo decía al principio, se necesita ser mayordomos del tiempo. Y también ahora, para cualquier otra persona que no vaya a trabajar, a vivir, digamos, como un pastor de la iglesia, pero ser un líder, un laico líder, necesitamos seguir siendo mayordomos de nuestro tiempo y conversar entre ambos, pienso yo, entre la pareja. ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué no hacemos juntos? ¿Visitas a quién? ¿Con quién? ¿Visitas con un hermano a esa familia o vas a visitar sola? Todas esas cosas tenemos que pensar, porque me parece tan ingenuo de nuestra parte si es que vamos solamente a visitar. Cualquier cosa puede pasar, hermanos. Tenemos que mantener esa familia unida, porque eso es lo que quiere Dios. Que estamos haciendo una obra para Dios, pero en el camino puede torcerse las cosas. Yo he visto muchas familias y recuerdo de varios pastores aquí en Holanda que se han divorciado y que han tenido otras parejas. Entonces, ¿cómo han llegado a esta situación? ¿No? Pienso yo que faltaba quizás eso, comunicación y mayordomía de su tiempo. Porque yo pienso que para ser pastor, para haber elegido ser pastor, ellos han tenido esa convicción, en el principio han tenido un llamado de Dios. Quizás ahora no han sido buenos mayordomos. Tenemos que empezar a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, así como somos de la salud y de otras cosas más, también de nuestro tiempo, hermano. ¿Qué tiempo vamos a dedicar a esto? ¿Cuánto puede ser? ¿En cuánto podemos empezar a mejorar, por ejemplo, qué sé yo, para esta visita? ¿Se puede dar? ¿No se puede dar?
¿no? ¿Qué cosa puedo unir con qué otra cosa? Y si salgo con mis hijos, también puedo llamar a otros hijos más, quizás, qué sé yo, organizar de una forma más creativa, ¿no? Para nuestros tiempos. Solamente eso. Gracias. Gracias. Así que decíamos que Juan atribuyó y finalmente pareciera que culpó a Dios o lo consideró que su matrimonio fracasado había sido una bendición para la iglesia. Pero queremos decirle, algunos se han preguntado, ¿qué hubiese sido si Juan y Molly hubiesen tenido un matrimonio bien organizado, que hubiese sido un ejemplo? Los historiadores hoy día prácticamente no quieren hablar casi del matrimonio de Wesley. Hablan de su obra, de su ministerio, de los miles de feligreses que había del metodismo cuando Juan murió. Pero es muy difícil hablar de su familia. Y yo quiero decirles, hermanos, aunque vivimos otra época, todavía es probable que entre nosotros algunos estemos actuando como Wesley, hombres o mujeres, que todavía creemos y le damos y no ordenamos las prioridades correctamente. Nuestro deseo, hermano, es que cada uno de nosotros nos dediquemos por completo a Dios y le pidamos sabiduría. Dice Elena de White, muchas tareas tiene el ministro, pero su principal tarea y responsabilidad está en el hogar. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y si alguien después de este seminario le ayudó a entender un poquito algo más, que sea para la gloria de Dios. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por este interesante seminario. Agradecemos a cada uno de los hermanos también que participaron y esperamos que haya sido de bendición. Vamos a terminar, ya es hora de concluir, así que les voy a pedir, no sé si mi papá o mi mamá desean tener la oración para poder terminar en esta noche. Vamos a tener la oración y vamos a concluir. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, de esta hora, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros cada día. Gracias por este grupo de líderes, porque tú les has hecho un llamado para servir y ellos lo han aceptado. Queremos poner en tus manos a sus familias. También queremos rogarte que si alguno de ellos está equivocándose como lo hizo John Wesley, que tú le ayudes para poder encontrar ese equilibrio que tanto se necesita para poder servirte y también hacerlo junto con la familia. Te rogamos una bendición por cada uno de ellos, por sus familias y por sus iglesias. Ponemos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche.